Mire, ah, estoy muy contento con el Señor, primeramente por el privilegio que me da, ¿verdad? Pero de repente me va a escuchar un poco afónico. A lo mejor los que lo notan, va, porque siempre hay personas que están notando y dicen, no vino fulano, no vino fulano, no vino fulano. El hermano Harold no vino, ¿va? Porque no vino a las 7, no estaba aquí, ¿verdad? Y a las 9 no estaba aquí. Bueno, con el permiso del pastor y con el perdón de ustedes me desaparecí. Fuimos a otra iglesia que nos invitaron a predicar. Por lo tanto estábamos ausentados. Pero ya llegamos. Gloria a Dios porque ya llegamos, ya estamos aquí. Amén. Ahora vamos a tratar de aprovechar el tiempo porque me dijeron que les diera un corto mensaje. Y mire, y recuerde mis palabras, voy a tratar de darle un mensaje corto, preciso, conciso y macizo para que usted lo entienda. Pero hoy sí voy a tratar de dárselo corto. Créame lo que le estoy diciendo. Hoy sí voy a tratar de dárselo corto porque me están poniendo un stop. Ok, gloria a Dios. Vamos a hablar de un tema muy importante porque después de lo que vayamos a predicar, viene un acto muy importante, muy maravilloso, muy, pero muy especial, que tiene que ver con la Santa Cena. No sé si ya tenemos el tema del mensaje por ahí. Amén. Si ya lo tenemos, lo podemos poner en la pantalla para que la iglesia lo vaya viendo. El tema es los propósitos de tomar la Santa Cena. Ese es el tema, los propósitos de tomar la Santa Cena. Entonces yo voy a procurar de dar un mensaje corto, ¿verdad? Pero escúcheme, porque lo mismo dije allá en la iglesia donde acabo de estar ahorita. Les dije, hermano, voy a tratar de dar un mensaje corto, preciso, conciso y macizo para que lo entiendan. Y les dije a los hermanos, cuando sean las 9 de la noche, me levantan un rótulo y yo voy a entender que tengo que cortar. Les dije yo a ellos, ¿verdad? Pero eran las 9:30 y nadie me levantaba el rótulo. Yo no sé qué pasó ahí. Entonces, si me paso 5 minutos, usted me perdona. Y si me paso 10, bueno, espero que la hermana Vilma me perdone también. Amén. Gloria a Dios. Mire, quiero hablarle bajo ese tema porque después de este tema, entonces nosotros, la iglesia, vamos a participar de la bendita y sagrada Santa Cena que toda iglesia participa. Amén. Bueno, al menos toda iglesia evangélica. Los propósitos de tomar la Santa Cena. Cuando nosotros la iglesia tenemos un comunicado, tal día, tal fecha vamos a tener Santa Cena, es una convocatoria, ¿verdad? Nos convocan ya con anticipación. No sé si para esta noche ya estaba anunciado que iba a haber Santa Cena. No sé si yo ando despistado, pero sí creo que se nos ha estado anunciando, ¿verdad? Que iba a haber Santa Cena. Entonces, cuando la iglesia es convocada a Santa Cena, nosotros venimos ya con un pensamiento, con una idea, con una razón de por qué voy a tomar Santa Cena. ¿Cuál es el propósito de tomar Santa Cena? Y una de las cosas importantes cuando yo empecé a estudiar este tema, y me gusta mucho lo que hoy vamos a leer en la palabra, que tiene que ver en el libro en la primera carta a los Corintios por parte de Pablo, en el capítulo 11. Ahí vamos a leer, si lo tienen los hermanos de producción, me van ayudando ahí, por favor. Entonces yo puse aquí unos 2, 3, 4 puntos de por qué nosotros, cuál es el propósito por el cual nos reunimos a tomar la Santa Cena. ¿Cuál es mi idea? ¿Cuál es su idea? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Hay algún propósito para tomar la Santa Cena? ¿Es solamente un placer de tomar el pan o es solamente el placer de tomar la copa y de decir, bueno, tomé la Santa Cena, comí el pan y bebí el vino y se acabó? No, hermano, no es así. Tomar la Santa Cena tiene un propósito muy especial en nuestra vida. Y a mí me llama la atención lo que Pablo comienza hablando a los corintios cuando toca este tema, por lo que está pasando en ese momento en la iglesia de los corintios. Está pasando algo terrible en ese momento cuando Pablo habla al pueblo sobre este asunto.
cuando les hace mención a los corintios en el capítulo 11 de la primera carta, en el versículo 17 en adelante. Ahí comienza Pablo a hablar con los corintios y comienza no con algo grato, sino haciendo un llamado de atención. Mire lo que dice el primer versículo. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Esa es una palabra con la que comienza Pablo hablando. Me va poniendo el versículo después, hermanas. Dejémoslo en el 17 primero. Después me pone el otro versículo. Esa es una palabra con la que comienza Pablo hablando a los corintios. Comienza haciendo un llamado de atención. En una versión, el lenguaje sencillo, dice: ¿saben qué? Lo que ahora les voy a decir no se los digo con orgullo, ni tampoco me siento agradado con lo que les estoy diciendo, porque ustedes, cuando se reúnen en la iglesia, no se reúnen para nada bueno. Mire, lo que estoy diciendo no pasa aquí. Lo que estoy diciendo no pasa aquí. Lo estoy diciendo porque es la forma en que Pablo comienza a hablar a la iglesia, ¿verdad? Sin embargo, no sé si allá en producción tuviésemos la versión del lenguaje actual o lenguaje sencillo, que me gustaría mucho que la pusiéramos. Si la tienen, si no, pues lo vamos a dejar así. Yo se lo voy a explicar. Cuando Pablo está hablando a los corintios, comienza con estas palabras. Y comienza bien fuerte, bien drástico. Comienza hablando bien pesado a los corintios. Y entonces comienza y le dice: oigo y me han dicho que hay entre ustedes divisiones, que hay entre ustedes pleito, que hay entre ustedes alegoría. Mire, no es una palabra que yo estoy diciendo. Pues en primer lugar, oigo, dice: cuando os reunís como iglesia, hay división. Vuélvame a poner el versículo que estamos leyendo, el 18. Amén. Dice que reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros, y en parte, dice Pablo, yo lo creo. No es algo que Pablo está viviendo, sino algo que le están contando. Hagámonos la idea: nuestro pastor se nos va por un mes para Estados Unidos y alguien lo tiene informado de las cosas que están pasando aquí. Ahora imaginémonos que el pastor diga: ¿saben qué, hermanos? Estoy oyendo que entre ustedes hay problemas, que entre ustedes hay discusiones, que entre ustedes hay divisiones. Él no las está viviendo acá, pero sin duda alguna dice: y lo creo. Lo creo. Esa es la forma en que Pablo está hablando a los corintios y le dice: ¿saben qué? Y yo creo lo que me están diciendo. Y yo vuelvo a repetir: lo que Pablo está hablando a los corintios no es algo que aquí lo estemos viviendo, no es algo que aquí lo estamos pasando, no es algo que... Pero es necesario entender que cuando nosotros como iglesia nos reunimos para tomar la Santa Cena, nos reunimos para pensar una sola cosa. Nos reunimos para sentir una misma acción. Nos reunimos para tomar en cuenta un mismo propósito. ¿A qué vengo entonces a la casa del Señor cuando voy a tomar la Santa Cena? ¿Cuál es mi anhelo? ¿Cuál es mi deseo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es la gloria que yo quiero encontrar cuando voy a la casa del Señor a tomar la Santa Cena? Porque tomar la Santa Cena, hermano, no es cualquier cosa. Si seguimos leyendo 19, por favor, si seguimos leyendo lo que Pablo está hablando a los corintios, nos vamos a dar cuenta de las situaciones que están pasando. Dice: porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Hermano, yo no creo que nosotros, la iglesia, necesitemos ver quién es mejor para ver quién es aprobado. No creo que nosotros, la iglesia, tengamos que hacer separaciones de grupo para ver quién es el mejor equipo en Cristo y quién es el equipo que necesita más de Cristo. Somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Por tanto, la bendición que es para este grupo es la misma bendición que viene para este grupo. La gracia divina que es derramada para todos los que estamos en este lugar también es derramada para ti, que estás escuchando una palabra a través de las cámaras. Todo
todos, absolutamente todos, recibimos de Dios la misma gracia que es impartida a través del Espíritu Santo. No porque yo use saco o corbata tengo más gracia que usted, tengo más unción que usted, porque cuando el Espíritu Santo viene y se derrama, el impartimiento es para todos y Él no hace acepción de personas. Amén. Él no hace acepción de personas. El 20. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es a comer la cena del Señor. 21. Porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. 22. ¿Qué no tenéis casa, dice, para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Pablo está diciendo estas palabras porque, como bien lo hemos leído, Pablo está diciendo una cosa: ustedes los que tienen, estamos hablando de dinero, ustedes los que tienen, cuando vienen a la casa del Señor a comer la Santa Cena, ya no vienen a comer la Santa Cena del Señor, sino que cada quien se prepara su propio banquete y cuando tienen hambre se lo comen. ¿Sabe cuál era el propósito de en ese tiempo? Cuando se reunían a la Santa Cena, era que cuando alguien traía, era la intención de compartir con los demás. Este grupo trae una cosa y lo comparte con aquel grupo trae una cosa y lo comparte con este grupo. Pero el pueblo de los corintios llegó al término de que ellos traían y con lo que traían avergonzaban a los que no traían, y los que no traían quedaban hambriando, y los que no quedaban hambriando quedaban embriagados de tanto vino. La gracia divina de reunirnos a tomar la Santa Cena no es a ver quién trae más, quién tiene más, quién da más y tratar de avergonzar a los demás. La gracia divina de tomar la Santa Cena es de entrar en la comunión y la gracia en Cristo Jesús. Amén. Esa es la gracia de tomar la Santa Cena. Entonces, cuando tomamos la Santa Cena, nos reunimos como un solo cuerpo, con un mismo sentir, con un mismo pensamiento, con un mismo deseo, con una misma forma de ver las cosas. Yo no soy más que nadie, nadie es más que mí, pero tampoco debo procurar ser más que los demás en ningún momento. Amén. En ningún momento. Amado hermano, el amor que yo siento por este grupo, lo siento por este, lo siento por este y lo siento por aquel. Porque un mismo amor nos une en Cristo Jesús. Amén. Un mismo amor nos une en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Veamos otro punto. Ahora, yo tengo que correr. Entonces, ¿cuál es el plan de tomar la Santa Cena? ¿Cuál es el plan de tomar la Santa Cena? Primero, número 1, el plan de tomar la Santa Cena no es hacer grandes banquetes. Amén. Yo he escuchado de una iglesia por aquí en el sector que toman la Santa Cena una vez al año y matan no sé cuántos corderos, ¿verdad? Eso es lo que a mí me han contado. Yo nunca he estado ahí. Matan no sé cuántos corderos, se sirven buen plato a la hora de la Santa Cena y también se sirven buena jarra de vino. Entonces dicen, hay para repetir y hay para repetir. Ese no es el plan de la Santa Cena. Ese no es el motivo de la Santa Cena. Esa no fue la razón desde el principio de la Santa Cena. Cuando el Señor Jesucristo constituyó e instituyó la Santa Cena, no fue con un banquete extremadamente grande. La Biblia es clara en los evangelios cuando lo aclara y lo dice, que el Señor Jesucristo partió el pan
y tomó la copa. En otras palabras, no eran panes para cada uno, ni eran copas para cada uno. Partió el pan y del mismo pan repartió. Tomó la copa y de la misma copa repartió. Amén. Entonces, cuando nos reunimos para tomar la Santa Cena, no es para hacer banquetes, no es para darnos buenas comilonas aquí en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la Santa Cena es más bien para recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vuelvo a repetir, la Santa Cena es más bien para recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si me van preparando los versículos, amados hermanos de producción, que continúan a ese punto. Todos aquí en la iglesia, creo que hay iglesias invitadas también. Todos aquí en la iglesia y las iglesias invitadas tenemos conocimiento de la Santa Cena. Siempre que vamos a tomar Santa Cena se nos da un mensaje que tiene que ver con la Santa Cena. Amén. Nos preparan la mente, nos preparan el corazón, nos preparan el alma y nos preparan el espíritu para entender cuál es la razón principal por la que yo voy a tomar la Santa Cena. Cuando yo entiendo la razón por la que estoy tomando la Santa Cena, entonces comienzan a suceder cosas que yo no entiendo, porque a través del comer el pan y a través de beber el vino, hay una manifestación grandiosa del Espíritu Santo. Usted ve que alguien está comiendo el pan y comienza a temblar su cuerpo. Alguien toma el vino y comienza a temblar todo su ser, porque hay una representación maravillosa en todo esto. Algo se está moviendo, no es cualquier cosa. Entonces Pablo, cuando hace mención de la Santa Cena a los corintios, les dice estas palabras. No sé si lo tenemos en producción. Les dice estas palabras: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo recibió una enseñanza de cómo y por qué era la Santa Cena, y Pablo tomó tiempo para empezar a enseñarle a los corintios y a las diferentes iglesias de aquel tiempo de por qué había que tomar la Santa Cena. Porque yo, dice Pablo, voy a leerlo. Y estas mismas palabras que Pablo pronuncia, también el Señor Jesucristo las dijo de algún modo, paralelamente. Dice Pablo hablando, y esto usted lo encuentra en Mateo 26, 26 al 29, Marcos 14, 22, 25 y Lucas 22, 14 al 20. Estas palabras que Pablo dijo de este modo. Dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó pan. La noche que fue entregado, tomó pan. Pablo está dando una enseñanza a los corintios de lo que el Señor Jesucristo hizo la noche que fue entregado en la Santa Cena que Él tomó con sus discípulos, la cual nosotros siempre hemos llamado la última cena. Amén. La que nosotros a veces tenemos aquel cuadro enmarcado en nuestra casa. Bueno, yo no lo tengo en mi casa, pero recuerdo que mi madre lo tenía así en un rincón allá. Un Cristo y los 12 apóstoles. Que una vez entendimos que ese tal Cristo que dibujan en esos cuadros es un homosexual. Si usted tiene un cuadro de la Santa Cena en su casa, yo le recomiendo que al amanecer llegue a su casa, lo baje y lo bote. ¿Sabe por qué? Porque esos Cristos que pintan en esos cuadros son homosexuales que han prestado sus rostros para ser dibujados. Y el Dios
el Cristo que yo alabo, ese no tiene nada que ver con homosexuales. Ese es el Dios todopoderoso. No tiene nada que ver con las situaciones de este mundo. Amén. Que Dios reprenda al diablo y sus demonios. Amén. Dice Pablo: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pablo les está enseñando lo que a él ya se le enseñó, lo que el Señor Jesucristo dijo. Y el Señor Jesucristo, al momento de decir: tomad este pan, comed este pan, este es mi cuerpo, el Señor está dando una representación del momento de su muerte. Está dando una representación de la entrega de su propia vida. Cuando, hermano, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando usted come el pan, cuando usted agarra aquel pedacito de pan que aparentemente es insignificante, estás tomando el cuerpo de Cristo y te lo estás introduciendo adentro, al profundo, dentro de tu propia vida. Ese es el cuerpo de Cristo que está llegando allá, muy adentro. Yo no sé si me está entendiendo. Estás tomando parte del cuerpo de Cristo y te lo estás introduciendo adentro. Es por eso que a veces decimos: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque ese pedacito de pan es la representación del cuerpo de Cristo dentro de ti. Estás introduciendo tu cuerpo, estás introduciendo el cuerpo de Cristo dentro de tu cuerpo. Con ese pan estás recordando el momento de su muerte. Con ese trozo de pan estás recordando el momento en que Él iba a ser entregado. Y ahora veamos el otro versículo. Gloria a Dios. Dice el 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Y aquí me llama mucho la atención. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es el nuevo pacto en mi sangre. Aquí me llama mucho la atención. Si los de producción tienen Jeremías 31 al 34, creo que ahí está marcado. Por favor, me lo ponen. Hay una palabra profética enmarcada en Jeremías 31, verso 31 al 34. Hay una palabra profética enmarcada en cuanto al nuevo pacto. Cuando Dios levantó a Moisés allá en el Sinaí y le dijo que iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto y lo iba a llevar a la tierra prometida, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Ese es el primer pacto. Pero ahora, en este lugar, cuando el Señor Jesucristo toma la copa, le dice: tomad la copa, esta es la sangre y este es el nuevo pacto. Ahora, ¿qué clase de pacto? Jeremías 31 al 34 dice: he aquí vienen días, declara el Señor. Oiga bien, he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. 32. No como el pacto que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 34. Y no tendrán que enseñar más cada uno a sus prójimos y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque
todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más sus pecados. Entonces, la cena del Señor en el nuevo pacto sirve para tres cosas importantes que yo puedo ver aquí. Una, la cena del Señor nos sirve para entender, una, que necesito pedir perdón. No sé si usted me está entendiendo. La cena del Señor me da a entender que necesito pedir perdón. Necesito pedir perdón. No diga nada. Pero la cena del Señor a mí me indica que necesito perdonar. Que si no aprendo a pedir perdón, que si no aprendo a perdonar, no seré perdonado. Yo no sé si usted me entendió. Tres cosas importantes, y no sé por qué está sentada en ese mueble. Pero si necesitas perdonar a alguien, levántate, toma el teléfono, pide perdón. Un día te van a perdonar, pero necesitas pedir perdón. Porque es fácil ofender. Es fácil dañar el corazón de otros. Es fácil levantar la mano y señalar con un dedo. Pero es difícil decir, perdónenme, perdóname. Porque el que no aprende a perdonar y a pedir perdón en la tierra, dice la Biblia, difícilmente será perdonado en el cielo. Hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y es que Él dice, yo los voy a perdonar y nunca más me volveré a acordar de sus pecados. Ese es el nuevo pacto. En el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, hay perdón, hay redención, hay salvación, hay restitución, hay nuevos cambios, hay nuevas acciones, hay nuevo funcionamiento. Lo que antes no era, hoy va a ser. Hay nuevos decretos. El decreto de la sangre de Cristo es: yo te restituyo, yo te establezco, yo te pongo en nuevos condimentos, yo te pongo en nuevas acciones, porque la sangre de Cristo restaura. La posición que todo cristiano tiene en la sangre de Cristo es diferente, porque hay un nuevo pacto. Yo no estoy haciendo pacto, Él está haciendo un pacto conmigo. Me restaura, me restituye, me reconstruye, me afirma, me levanta. La sangre de Cristo es la única que transforma. La sangre de Cristo es la única que restaura. La sangre de Cristo es la única que nos lleva a otro nivel. ¿Cuánto tiempo llevo? Solo en la sangre de Cristo hallaremos nuevo pacto. Seguimos. Voy a tratar de correr lo más que pueda, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dijo el Señor: haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Cuando bebemos la sangre, perdón, el vino, bebemos de la sangre simbólicamente del Cordero de Dios.
Amén. Así pues, todas las veces que comieres y bebieres, que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Ahora, yo no sé si usted me entendió lo que yo dije hace un momento, que nos enseña tres cosas. Una es perdonar, pedir perdón y ser perdonado. Amén. Ahora, pero no basta con que usted sepa y haya escuchado lo que yo dije. Es necesario que usted entienda que debe pedir perdón. Que al finalizar este tiempo del mensaje, que usted se pueda levantar y decir: hermana, perdóneme. Hermano, perdóneme. Señor, perdóname. Porque estamos hablando de un tiempo de pedir perdón, de perdonar y de que el Señor nos perdone. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si tomamos la cena del Señor indignamente? Y con esto voy a ir terminando. No sé cuánto tiempo llevo porque no tomé el tiempo y me indican cuánto tiempo me falta o si ya me pasé. Pero voy a tratar de terminar con esto. ¿Qué sucede si tomamos la cena del Señor indignamente? Pablo está hablando siempre con los corintios y les dice de este modo: 11:27, si lo tenemos lo ponemos. Les dice Pablo: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo, de la sangre del Señor. Escuche bien lo que dice este versículo. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, yo no he venido a señalar a nadie. ¿Sabe por qué? Porque yo lo señalo con uno a usted y me señalan tres a mí, o a lo mejor hasta cuatro, porque el gordito también me puede señalar. Yo no vengo a señalar a nadie, pero vengo a soltarle una palabra. Dice Pablo: el que toma indignamente, el que come indignamente el pan del Señor y toma indignamente el vino del Señor, este será culpado del cuerpo, de la sangre del Señor. Del cuerpo y de la sangre del Señor. El que come y toma indignamente. Le vuelvo a repetir: yo no vengo a señalar a nadie, pero el único que sabe cómo anda delante del Señor soy yo. Ahora, con esto no estoy diciendo: hermano, cuidadito, toma la cena del Señor porque usted sabe cómo anda. No. Estoy diciendo que si yo sé que ando mal delante del Señor, entonces es tiempo de levantarme y decir: Señor, aquí estoy, soy necesitado tuyo, necesito comer de tu cuerpo y necesito tomar de tu sangre. Me arrepiento, porque es necesario purificarme. Cuando yo estoy diciendo y estoy leyendo lo que Pablo dice, no estoy diciendo que usted no debe comer ni tomar. Estoy diciendo que Pablo está diciendo: cada quien examínese. Leamos el versículo que sigue, si tenemos ahí en la producción. Estoy diciendo lo que Pablo nos está aclarando, que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Sí lo tenemos? Que nos examinemos a nosotros mismos. Mire cómo dice Pablo: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese a cada uno. Soy yo el que me estoy probando a mí mismo, si soy digno, si soy consciente, si sé lo que tengo que hacer,
si estoy haciendo lo correcto, si está bien lo que voy a hacer. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Sabe por qué? Porque no tomamos en cuenta la acción que estamos haciendo. Simplemente nos levantamos de una silla, venimos a este lugar, tomamos la Santa Cena, no pedimos perdón, no somos perdonados, no perdonamos, no buscamos la gracia de Dios para tomar la Santa Cena. Y después de que pasa este tiempo, comenzamos a sentir debilidades espirituales. No queremos venir a la iglesia, no queremos orar, no queremos leer la Biblia. Se nos hace fácil ofender al hermano. Se nos hace fácil decir cosas que no debemos decir. Se nos hace fácil tararear la canción que escuchamos en la radio. Y luego empezamos a decir, no sé qué me está pasando, no entiendo qué me está pasando, yo hago el esfuerzo pero no puedo. ¿Sabes qué? Piensa bien lo que vas a hacer. No estoy diciendo que no lo hagas, estoy diciendo que te apruebes a ti mismo, que hagas un autoexamen, que te mires para adentro. Estos ojos ven para afuera, pero busca lo espiritual y mira para adentro. ¿Qué necesito hacer esta noche? ¿Qué voy a hacer esta noche? ¿Cuál es la acción que voy a tomar? ¿A quién voy a pedir perdón? ¿A quién voy a perdonar? ¿Qué voy a hacer con mi propia vida? Dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Quién es el juez de la iglesia? ¿Quién es el juez de la iglesia? Es Cristo Jesús, Dios Todopoderoso. Ahora, ¿prefiero ser juzgado por Dios o prefiero autoexaminarme yo mismo? Porque el juicio de Dios es fuerte, es pesado. Termino con esto. Hebreos capítulo 10, verso 26. Dice esta palabra, que esta palabra a mí me encanta. Y con esto yo voy a ir terminando. Esta palabra a mí me marca mi propia vida. Dice Hebreos capítulo 10, verso 26, dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Entendió lo que acabo de decir? ¿Lo está viendo en la pizarra? Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreversiblemente. Oiga, estamos hablando de la ley de Moisés, pero lo que viene es más terrible. Porque dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará al pueblo. Y el último versículo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vuelvo a repetir, ¿es mejor ser juzgado por Dios o es mejor hacerme un autoexamen? Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo no tome la Santa Cena, estoy diciendo purifiquémonos antes de llegar al acto de la Santa Cena. Pongámonos de pie. Yo quisiera que el ministerio de alabanza pase. Nuestro pastor ya va a pasar también con nosotros. Póngase de pie. Por favor, póngase de pie. Y yo quiero que usted medite ahí donde está.
Y yo voy a ser el primero. Yo voy a ser el primero en levantar mi voz y decir: si por alguna razón, si en algún momento no me di cuenta pero lo hice, ofendí a alguno de ustedes, yo pido perdón esta noche. A cualquiera de ustedes que sea, a mi esposa o a mi hijo Dilber, si por alguna razón los he ofendido, yo pido perdón. Yo pido perdón. Si por alguna razón ofendí a alguien de ustedes en la congregación, yo pido perdón. Porque si voy a tomar la Santa Cena, yo quiero hacerlo con agrado. Ahora yo pregunto, ¿usted tiene que pedirle perdón a alguien? ¿O usted cree que debe perdonar a alguien? Yo le digo, acérquese hoy a esa persona. No sé si los del Ministerio de Alabanza están aquí todavía, porque pedí que pasaran. Puede acercarse a alguien y decirle: hermano, perdóneme. Tal vez él no sabía o ella no sabía, pero este es el tiempo de pedir perdón. Este es el tiempo de acercarnos a alguien y decirle: perdóneme. Mire, si usted está viendo a su lado, están pasando cosas. Están pasando cosas. Es necesario que nos acerquemos a alguien y pidamos perdón, porque a lo mejor no nos hemos dado cuenta que de alguna forma ofendimos a alguien, que de alguna forma dañamos a alguien. ¿No cree usted que debe acercarse a alguien y decirle: perdóneme? ¿O voy a hacer algo más? Vamos a hacer algo más. Puede ser que usted no ha ofendido a nadie, pero puede ser también de que usted nunca se acerca a alguien para darle la mano o a darle un abrazo y decirle: hermano, lo amo. ¿Lo puede hacer con alguien? Se le puede acercar a alguien y abrazarlo. ¿Qué lo detiene? ¿Qué lo detiene para abrazar a alguien? Decirle que lo ama. Acérquese a alguien. No espere que sea su amigo. No espere que sea su amiga. No espere que sea su hermano. No espere que sea su familia. Simplemente acérquesele, abrácelo y dígale: te amo. Es necesario que el cuerpo de Cristo viva en unidad. ¿Por qué endurece el corazón para abrazar a alguien? ¿Por qué endurece el corazón para acercársele a alguien? ¿Por qué endurece su corazón para llegar donde alguien? Muévase de su banca, muévase de su asiento, acérquese a una persona. Si, mira, a lo mejor hasta hay una palabra que usted debe soltar. A lo mejor hay una palabra en sus labios que usted debe soltar para esa persona. Alguien está esperando que le digan algo.